Buenas tardes, profesor. Soy Matamor Kevin. Voy a explicar el ejemplo 1 y soy del equipo 3. Esta nos da tres ejercicios de escribe las ecuaciones de estado del sistema mecánico. El inciso B es para esas ecuaciones construye su diagrama de simulación y para el inciso C obtenga la función de transferencia empleando las ecuaciones de estado de forma matricial. Como pueden ver, aquí tenemos el diagrama, la salida de la posición y la velocidad. Entonces, para poder resolver el inciso A tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Entonces sabemos que la segunda ley de Newton las fuerzas que actúan sobre la masa son fuerza externa aplicada, la fuerza de resorte y la fuerza de amortiguadores. Esas fuerzas son resistencias al movimiento opuesto al sentido de la velocidad. Entonces tenemos lo siguiente. X de t es igual a f de t menos d1x de t menos d2 x de t menos kx de t. Y ahora lo agrupamos, nos quedaría de la siguiente manera: mx de t más d1 más d2 por x de t más kx de t es igual a f de t. Ahora lo que tenemos que hacer enseguida es definir variables de estado. Queremos expresar esto como un sistema de primer orden, entonces tenemos que definirlos con nuevas variables. Nos quedaría como x1 de t va a ser a x de t. Esto nos va a marcar la posición. Ahora x2 de t sería x de t. Esta sería la velocidad. Entonces la primera ecuación de estado es inmediata. Por lo tanto, x1 de x1 es igual a x2. Derivamos x2 para obtener lo siguiente. Nos quedaría como x2 igual a x es igual a 1 sobre m por f de t menos d1 más d2 por x2 menos k x de 1. Ahora agrupamos esta ecuación. Entonces la segunda ecuación de estado es x2 es igual a menos d1 más d2 dividido sobre m multiplicado por x2 menos k sobre m por x de 1 más 1 sobre m por f de t. Ahora tenemos que hacer recordamos que en el modelo de espacio de estados es el siguiente. Es x es igual a ax más b1 y es igual a cx más d. Donde x es igual a x de 1 y x de 2 y u es igual a f de t. Y en este caso serían las salidas del sistema. Salidas del sistema. Ahora tenemos que armar las matrices. Las ecuaciones x de 1 es igual a x de 2, que será la fila 0,1
más D2 sobre M por X2. Esto nos sería para la fila 1, que sería 0, y esto sería para la fila 2, que nos quedaría como K sobre M menos D1 más D2 sobre M. Por lo tanto, nos quedaría como A es igual, su matriz sería 0, 1 menos K sobre M menos D1 más D2 sobre M. Como pueden ver, aquí están los valores. Ahora, como la matriz B entra a la fuerza, la entrada F solo afecta la ecuación x de 2. Por lo tanto, en la matriz B sería 0, 1 sobre M. Ahora, como en la matriz C queremos como salir a y de 1 es igual a x de 1, y esto es la posición, y y de 2 es igual a x de 2, eso es la velocidad. Entonces la matriz C nos quedaría como C es igual a 1, 0, 0, 1. La matriz D, como no hay término f de t para la matriz D, entonces la salida directa sería D es igual a 0, 0. Y para el resultado final sería lo siguiente. Sería X, creo que lo anoto en esas partes. Sería X es igual a 0 menos Km 1 menos D1 más D2 sobre E. Esto multiplicado por X más 0 sobre 1 sobre E cubo. Y la matriz Y sería 1, 0, 0, 1, X más 0, 0. Como pueden ver, aquí está la matriz A, B, C y D. Ahora, para el inciso D, que es construir su diagrama de simulación, sería lo siguiente. En un momento las borramos. Acá. Primer paso, tenemos que ubicar la entrada del sistema. Como esta entrada, como la entrada es la fuerza externa, sería un dt es igual a f dt. Esta fuerza entra al sistema a través de un bloque de ganancia 1 sobre m. Entonces la ecuación de x2 sería 1 sobre m por fuerza de t menos d1 más d2 sobre m x de 2 menos k sobre m por x de 1. Esto lo podemos interpretar como una suma de tres señales. Las tres señales serían de que 1 sobre m por u de t es positiva, menos d1 más d2 sobre m sería x por x2 sería negativa, y menos k sobre m por x1 sería negativa.
entonces construimos la señal x de 2 y obtenemos lo siguiente. Integrando x de 2, tenemos que x de 2 sería x de 1. Colocamos un integrador que recibe x de 2 y da como salida x de 2. Entonces tenemos que obtener x de 1, ya que x de 1 es igual a x de 2. Tenemos otro integrador que recibe x2 como entrada y entrega de x de 1. Entonces otra vez ahora sí podemos organizar bloques de diagrama. La entrada y ganancia sería u de t, sería 1 sobre m, sería la rama positiva del sumador. Y la retroalimentación sería x de 2 y x de 1, y los integradores serían el resultado del sumador más el integrador x de 2. Y x de 2 sería integrador para x de 1. Entonces ahora tenemos que hacer el diagrama de bloques. Explicando lo anterior nos queda como 1 sobre c x de 1 sobre c 1 sobre l Eso sería lo anteriormente explicado. Eso sería la respuesta para el inciso B. Ahora vamos con el último inciso. El último inciso nos dice que obtenga la función de transferencia empleando las ecuaciones de estado en forma matricial. Entonces, con base a eso tenemos que recordar la forma general del modelo de espacio de estados, la cual lo borré. La forma general sería x es igual a x más bx más b de u por t, y y sería cx más du por t. Esa sería la forma general. Entonces, para poder resolver esto tenemos que sustituir las matrices que tuvimos en el inciso A. Y en el inciso A tuvimos las matrices de la matriz A, que sería 0, 1, menos km, menos D1 más D2 sobre M. A la matriz B tuvimos 0 y 1 sobre M. Matriz C tuvimos 1, 0, 0, 1. Y para la matriz D tuvimos 0, 0, 0. Entonces, tenemos que formular la función de transferencia del espacio de estados. Y esa la tenemos a través de la siguiente fórmula.
SI menos A menos 1 elevado a la menos 1 B más D. Resolvemos estos, tenemos que calcular S de I menos A, entonces nos daría de que S de I menos A es igual a S 0, 0, S menos 0 menos KM 1 menos D1 más D2 sobre M. Esto nos da como resultado lo siguiente, la matriz siguiente, S KM 1 S más D1 más D2 sobre M. Para el siguiente paso tenemos que invertir S menos A y multiplicarlo por B. Entonces sería matriz inversa 1 sobre el determinante de M por la matriz. Aplicando esto tenemos lo siguiente, S de I menos A a la inversa por B. Esto sería 1 sobre el determinante por el vector. Y finalmente tenemos que G de S es igual a, sobre esta ecuación, 1 sobre M sobre S cuadrado más D1 más D2 sobre M por S más KM. Y sería 1 sobre M por S sobre S cuadrado más D1 más D2 sobre M por S más KM. Este sería como tal el resultado final de la transferencia matricial. En la primera fila tenemos la posición x de t y en la segunda fila tenemos la posición x de t, gracias, sería velocidad, sería posición velocidad. Y ese sería todo el ejercicio 1. Hola, me llamo Andrea Correa Castillo y te voy a enseñar a resolver el ejercicio 2. El día de hoy voy a discutir el ejercicio 2 en donde dice escriba el equilibrio del estado de las variables de estado indicadas en la figura X y Y, que son corrientes en las bobinas, y X2, que es el voltaje en el capacitor. Bien, es el sitio que nos dan y entonces vamos a comenzar. La primera parte nos dice que X1 y X3 son corrientes de bobina, que están aquí en la corriente de la bobina 1 y aquí está la corriente de la bobina 2. Perdonen, es esta. Aquí está la corriente de la bobina 1 y aquí está la corriente de la bobina 3, en donde también nos dice que X2 es el voltaje del capacitor de C2. Por lo tanto, X2 también va en esta parte de aquí, por eso aquí tiene la flechita y al lado tiene el capacitor 2. Vamos a elegir las variables de estado en donde nos dice que X1 es igual a la corriente de la bobina, X2 es el voltaje del capacitor y X3 es igual a la corriente de la bobina. Bien, continuamos con el primer paso que tenemos que hacer. Va a ser aplicar las leyes de Kirchhoff para el E1 o para la bobina 1. Esto nos dice lo siguiente. En el primer paso vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para la bobina 1, en donde dice que el voltaje de entrada B de T es igual a L, 1 por la derivada de la corriente en L, 1 respecto al tiempo, más R por la corriente en L1, más el voltaje en el capacitor 1. Bien, para la siguiente ecuación dice que el nodo entre C1, C2 y L1, que es igual a la corriente que pasa por la bobina 1. La corriente que pasa por la bobina 1 es igual a la corriente del capacitor 1 más la corriente del capacitor 2. Luego entendemos que la corriente en el capacitor,
La corriente del capacitor 1 es igual a C1 por la derivada del voltaje en el capacitor 1 respecto al tiempo. Y mientras que acá es igual a la corriente en el capacitor 2 es igual a C2 por la derivada de X sub 2 respecto al tiempo. Entonces nosotros sabemos que X1 es igual a C1 por la derivada del voltaje en el capacitor 1 más C2 de la derivada de X2 respecto al tiempo. Entonces también entendemos que para L2 se escribe de la siguiente manera. El voltaje en el capacitor 2 es igual a L2 por la derivada de la corriente en L2 respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada de X3 respecto al tiempo es igual a X2 dividido entre L2. Ok. En la segunda página vamos a derivar las ecuaciones de estado. Eso significa que vamos a obtener las ecuaciones que se describen como evolucionan las variables en el circuito en el tiempo. Estas se llaman variables de estado y por lo tanto solamente están definidas. En el paso 2 dice que para la ecuación de X1 es esta ecuación, que por lo tanto dice: la fuente del voltaje, que es Vt, alimenta una malla con una bobina, una resistencia y un capacitor. Aquí está. Al despejar X1 nos da igual, nos dice que como cambia la corriente en la bobina L1 con el tiempo dependiendo de la entrada de voltaje de T, la caída de tensión en la resistencia de Rx1 y el voltaje del capacitor es X2. Entonces aquí nos dice esto. Y nos vamos ahora para la ecuación de X2, que es esta, en donde nos dice que la corriente X1 que llega al nodo entre los capacitores C1 y C2 se dividen en dos ramas. Esta ecuación muestra cómo se relaciona con el cambio de voltaje en cada capacitor. En este caso parece que se desprecia la derivada del voltaje del capacitor 1 sobre el tiempo, que por lo que se aproxima es esto, que queda aproximadamente esto. A continuación voy a resolver la forma matricial del sistema. Bien, para la primera fila de la ecuación X1 tenemos que la derivada de X1 es la corriente en la bobina L1 depende negativamente de sí mismo debido a la resistencia y también del voltaje en el capacitor X2, pero no depende de X3. En la segunda fila tenemos que el voltaje en el capacitor de C2 cambia por la diferencia de corrientes entre las bobinas L1, X1 y la bobina L2, X3. No depende de sí mismo directamente. Y por último, para la tercera fila nos dice que la corriente en la bobina L2 depende únicamente del voltaje en el capacitor C2. No depende ni de X1 ni de sí mismo. La matriz B, que es la matriz de entrada, que sería esta, solo la variable X1, que es la corriente en L1, es afectada directamente por la fuente de voltaje Vt. Las demás variables no son influenciadas directamente por la entrada. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Ivonne Arevalo Cortés, soy del grupo 7CV4. Me toca explicar el ejercicio número 3, que dice así: represente el sistema en variables de estado, seleccionando el voltaje del capacitor, que sería este, y la bobina y la corriente de la bobina, esta, como variables de estado. La corriente es la entrada y corriente 1 que se selecciona como una salida. Lo que va a hacer es, vamos a representar el sistema en variables de estado, que sería, seleccionamos el voltaje del capacitor y la corriente de inductancia como variables de estado.
De entrada va a ser mi corriente de la fuente y la salida va a ser mi corriente de la bobina, porque pues pasa por ahí. Definimos que nuestras variables de estado sería x1 y x2. La entrada serían la I de corriente y nuestra salida sería Y igual a la bobina, a la corriente de la bobina, igual a x2, que es nuestra variable. Por medio de la ley de Kirchhoff en la malla, la corriente de la fuente se divide entre el capacitor y la rama de la resistencia y la bobina. En este caso va a ser nuestra ecuación que la corriente es igual a la corriente del capacitor más la corriente de mi bobina. Donde también podemos ver como ecuaciones que sería nuestra corriente de capacitor igual al capacitor derivando nuestro voltaje del capacitor sobre el tiempo igual al capacitor por mi x1, por mi variable x1. Nuestra segunda ecuación sería nuestro voltaje del capacitor igual a mi voltaje de bobina más mi resistencia. Esto es por mi x1, mi variable. Vamos a desglosarlo por medio de Kirchhoff, que sería la bobina por la derivada de la corriente de mi bobina sobre el tiempo, más la resistencia por la corriente de mi bobina, igual a la bobina por mi variable 2, más mi resistencia por mi variable 2. Las ecuaciones que estamos formando, nuestra primera ecuación va a ser la derivada de x1, que es mi voltaje del capacitor. Es nuestra corriente igual al capacitor por mi variable 1, más mi variable 2 igual a mi variable 1, igual a 1 sobre capacitor por mi corriente menos mi variable 2. Nuestra segunda ecuación va a ser nuestra segunda variable, que es nuestra corriente de la bobina, que sería mi variable 1, que es mi voltaje del capacitor, igual a mi bobina por la variable 2, más mi resistencia de la variable 2. Esto es igual a mi prima de segunda variable, igual a 1 sobre L por nuestra variable 1 menos nuestra resistencia por la variable 2. Finalmente nos queda este sistema de matriz ya definiendo con nuestras ecuaciones. Y nuestro resultado sería Y igual a 0, mi matriz 1, 0 y 1, por mis variables 1 y 2. Nuestras variables, como habíamos dicho, sería nuestro voltaje y nuestra corriente. Muy bien, soy Andrés Fabián Gutiérrez Juárez del equipo 3 y voy a resolver el ejercicio número 4, que dice: encuentra las ecuaciones de estado y la función de transferencia para el circuito indicado en la figura, que es esta. Vamos a comenzar desarrollando la malla de la izquierda con las leyes de Kirchhoff, que dice que U de t va a ser igual a R1 por IC más BC, donde IC va a ser igual a BC por C. Esto va a ser igual a C por X1. Sustituyendo en U de t tenemos la primera ecuación, que va a ser x1 igual a 1 entre rc y va a ser multiplicado por U de t menos x1. Siguiendo la malla de la derecha tenemos bc igual a bl más br, donde bl va a ser igual a l por la diferencial de IL por dt, que esto va a ser igual a L por X. Para la corriente que fluye por R2 va a ser igual a IR igual a BR entre R2, que a su vez va a ser igual a X1 entre R2. Usando la ley de corrientes en el nodo del inductor, vamos a tener que IC va a ser igual a IL más IR, y vamos a sustituirla como C por X1 igual a X más X1 entre R2. Y vamos a reordenar el resultado obteniendo la segunda ecuación, que es X2 igual a 1 entre L por X1 menos R2 X2. Con la primera y segunda ecuación
vamos a obtener la forma matricial de las ecuaciones de estado, que va a ser x1 y x2 igual a menos 1 entre R1C, y en otro lado vamos a tener 0. Abajo vamos a tener 1 entre L y menos 1 entre R2 por la matriz x1, x2 más R1 entre R1C, y abajo vamos a tener 0. Todo multiplicado por U de t. Y vamos a despejar para finalmente obtener la matriz A y B. Vamos a obtener la ecuación de salida, que va a ser y igual a C por X, donde C va a ser igual a 1 y 0, y Y va a ser igual a X1. Obtenemos la ecuación de transferencia, donde G de S va a ser igual a C por S1 menos A a la menos 1 por B. Entonces, podemos decir que S1 menos A va a ser igual a la siguiente matriz, donde la determinante va a ser de S más 1 entre R1C por S más R entre L. Y tenemos que la determinante inversa va a ser igual a 1 entre S más 1 entre R1C por S más R2L. Y todo esto va a estar multiplicado por la matriz siguiente, que va a ser en el primer lugar S más R2 entre L, en el segundo va a estar 0, en el tercero 1 entre L, y en el cuarto va a ser S más 1 entre R1C. Finalmente tenemos que S1 menos A a la menos 1 por B va a ser igual a 1 entre S más 1 entre R1C por S más R2 entre L, y este va a ser multiplicado por S más R2 entre L por 1 entre L, que a su vez va a estar multiplicado por 1 entre R1C por 0. Esto va a ser igual a S más R2 entre L entre S más E1 entre R1C por S más R2 entre L, y esto va a estar multiplicado por 1 entre R1C. Y finalmente vamos a despejar y vamos a tener que la función de transferencia va a ser S por S más 1 entre CR1, y esto va a estar dividido por S2 más 1 entre CR1 más 1 entre CR2, y esto va a estar multiplicado por S más 1 entre LC, dando este resultado final.